Marcos 9:21 dice la palabra. Leamos todos, por favor. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puede, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Dice la Biblia que Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Allá estaba con sus discípulos. Se llevó a 3 de sus discípulos: a Pedro, a Santiago y a Juan. Algunas personas preguntan por qué el Señor Jesús escogió siempre a esos 3 discípulos para las cosas más milagrosas y prodigiosas que hizo el Señor aquí en la tierra. ¿Por qué el Señor escogió a esos 3? Bueno, y hay algunas explicaciones sobre esto, que probablemente eran sus 3 más íntimos amigos, que al Señor le agradaba pasar tiempo con ellos, que eran los que Jesús quería impactar más cerca para que ellos impactaran a los demás, porque necesitaba un tratamiento especial con ellos. Y yo me atrevo a decir, hay otras diferentes versiones sobre las razones por las cuales el Señor escogió a esos 3. Y yo creo que básicamente el Señor los escogió a ellos porque ellos necesitaban ver los milagros para poder salir de la esclavitud de Egipto y arrancarlo de ese estilo de vida que tenían en Egipto y pasarlos por el desierto y llevarlos a la tierra prometida. Moisés se llama la enseñanza de la Biblia, del Pentateuco, en la Biblia se llama la cátedra de Moisés, para que más o menos entendamos quién fue Moisés en la Biblia o para el pueblo de Israel. Entonces todos decían: Moisés nos enseñó tal cosa, Moisés nos enseñó, Moisés. Y esa era la forma como hablaban los israelitas. Aún hasta hoy hablan así: Moisés dijo, Moisés. Entonces el hecho de que haya aparecido Moisés en la nube al lado de Jesús, yo creo que esto tiene un significado muy, muy especial, porque para los israelitas la presencia de Moisés y el respaldo que Moisés le daba a Jesús era definitivo. Si ellos habían creído en Jesús por los milagros que Jesús había hecho, por las palabras que había hecho, ahora iban a creer mucho más, porque su San Moisés estaba respaldando 100% la vida de Jesús. Amén. El otro se llama Elías. El profeta Elías fue el gran profeta de la antigüedad. Fue ese profeta que hacía descender fuego del cielo. Fue ese profeta que hizo que se consumiera un holocausto, un sacrificio para Dios con fuego desde el cielo, que chupara toda el agua que había alrededor. Él fue el que hizo que dejara de llover por 3 años y medio. Y luego volvió a hacer llover. O sea, la oración del profeta era muy poderosa, muy poderosa. Y para todo el pueblo de Israel, Elías es el profeta por excelencia de la antigüedad. O sea que para los discípulos, para Juan, para Pedro y para Santiago, la presencia de San Moisés y de San Elías era definitiva para su fe. Definitiva para su fe. Y el Señor Jesús los lleva, les permite esa experiencia
Y obviamente ellos dándole la gloria a Dios y respaldando a Jesús en todo, en ese lugar. Y dice la Biblia que entonces ellos le dijeron: Señor, bueno sería para nosotros aquí hacer 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés y otra para ti, y nosotros nos quedamos aquí afuera cuidándote. Nosotros no queremos estar en las enramadas, pero quedémonos aquí, esto es espectacular. Y dice la Biblia: no sabiendo lo que decía. Entonces Jesús los tomó de la mano y descendió con ellos del monte de la transfiguración. Y cuando iba llegando con sus 3 discípulos amados al lugar donde estaban los otros 12 apóstoles, o el resto de los apóstoles, se encuentra con un espectáculo. Estaban los otros 9 discípulos en controversia con los escribas y fariseos, o sea, peleando doctrinalmente. Y ellos le decían: no, ustedes no tienen derecho a hacer eso, ustedes no tienen derecho a hacer aquello, ustedes no. Y ellos le decían: no, nosotros sí podemos hacerlo, porque nosotros lo estamos haciendo en el nombre de Jesús de Nazaret, y Jesús es el Hijo de Dios. Y estaban allí en una pelea doctrinal con los escribas y fariseos. Y dice la Biblia que cuando Jesús se va acercando y vio ese despelote, pues más rápido se fue. Yo creo que él dijo: me le están haciendo gavilla a mis apóstoles. Y se fue a defenderlos. Cuando llegó a donde ellos estaban, él les pregunta: ¿de qué cosa están disputando? ¿Por qué están en esa controversia? ¿Qué les pasa? Entonces uno de la multitud le dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que desde hace mucho tiempo viene un demonio y lo coge, lo tira al fuego, lo tira al piso y comienza a echar espumarajo por la boca. Y lo trata de matar, y mi hijo se ha venido secando. Han venido pasando los días y mi hijo se está secando, ya queda delgadito como un palillo de lo seco que va. Y entonces, cuando el demonio vio a Jesús, dice la Biblia, cogió al muchacho y le dio 3 vueltas y lo tiró al piso, y comenzó el muchacho a echar espumarajo por la boca ahí enfrente de Jesús. Y Jesús, antes de ir a ministrarle al muchacho, antes de echar fuera el demonio, llamó al papá aparte, mientras el muchacho estaba ahí, ¡ah!, en esa tremenda digamos manifestación demoníaca. Al ver a Jesús, los demonios no podían resistir, pero no se querían salir de ese hombre, porque ya llevaban muchos años ahí. Y le pregunta a Jesús: ¿cuánto hace que le pasa esto al muchacho? O sea, llamó aparte al papá. ¿Cuánto hace que le pasa esto al muchacho? Y el papá le dijo: desde niño, desde que era un niño, mi muchacho ha sido atormentado por ese demonio, y cada vez que lo coge, lo tira al agua o lo tira al fuego, y la intención es matarlo. Es un demonio mudo que todo el tiempo lo toma y comienza a echar espumarajos por la boca. Y entonces le dice el Señor: Señor, pero si tú puedes hacer algo por nosotros, haz algo, sánalo. Y Jesús, la forma como le responde fue como leímos ahora en la palabra. Y quiero que vayamos a ver cuál es la respuesta del Señor para este hombre. Mire lo que le responde el Señor. Mire, leamos desde el verso 22, por favor, en Marcos 9:22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero abre signo de pregunta primero. Pone 3 puntos suspensivos primero y dice: ¿cómo? Esa fue la respuesta del Señor. ¿Cómo? Que si puedes. Puntos suspensivos, y cierra el signo de pregunta. ¿Cómo? Que si puedes. ¿Saben una cosa? ¿Cómo se le arrimaron las demás personas a Jesús? La mujer que tenía a su hija endemoniada, la sirofenicia,
le dijo: vengo para que eches fuera el demonio de mi hija. El soldado, el centurión romano, le dijo: no es necesario que vayas a mi casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y le dice Pedro: Señor, si eres tú, manda que camine yo sobre el agua para llegar a ti. Y Jesús le dijo: bájate de la barca y ven. Cuando las personas se le acercaron a Jesús, ¿cómo se le acercó el leproso? ¿Se acuerdan? El leproso se le arrimó y se le tiró al piso y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero este hombre se le acercó y le dijo: si puedes hacer algo, si tú puedes hacer algo, ayúdame. Si puedes hacer algo por mi hijo y por mí, haz un milagro. Y esto casi que podríamos decir que es una grosería delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque ninguno de los demás que se le acercó a Jesús, ninguno dudó que Jesús podía hacer el milagro. ¿Saben cómo se le acercó Bartimeo? Jesús, hijo de David, el ciego, ten misericordia de mí. Y Jesús se le acercó y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: que recobre la vista. Y al instante su vista se recobró. O sea, nadie se le acercó a Jesús con duda de lo que Jesús podía hacer, excepto este hombre. Y mire que este hombre se le acercó haciéndole una pregunta donde decía: si tú puedes hacer algo, hazlo. Si puedes o no puedes. Pero todos los demás se acercaron sabiendo que Jesús podía hacer el milagro. ¿Ustedes qué creen que fue lo que hicieron esos 4 hombres que llevaron al paralítico? Se fueron hasta la casa donde Jesús vivía en Capernaum, le quitaron las tejas del techo y descendieron la camilla delante del Señor ahí abajo. ¿Ustedes creen que ellos tenían fe que Jesús lo podía hacer? Claro, no había duda alguna. Pero este hombre arranca diciendo: si puedes hacer algo. Y entonces viene una pregunta, una respuesta del Señor con pregunta. Y por eso me parece tan tremenda la respuesta del Señor. Y me da pesar que en la Reina Valera no lo haga de esa manera, como tan clara. Pero la respuesta del Señor es: ¿cómo? ¿Cómo? Que si puedes. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. O sea, el Señor le dijo: este tipo viene y hace semejante cosota, semejante chicharrón con mis discípulos, todo lo que estaba pasando acá, y ese tipo no cree que yo puedo hacer el milagro. Y Jesús, que acababa de descender del monte de la transfiguración, Jesús que acababa de encontrarse con Moisés y Elías, Jesús que acababa de mostrarle a sus 3 discípulos cercanos su poderío y su gloria, ahora había un hombre que quería un milagro del Señor, pero le expresa con palabras la duda de la obra del Señor. Porque es que mi papá siempre ha sido un hombre ateo. Porque es que mi papá no consiente que uno le mencione a Dios. No, es que mi papá sí. No es por nada, no es por nada. No es que yo dude, no. Pero mi papá sí le queda grande al Señor. Después de haber visto el poder de Dios, pensamos que Dios hizo milagros, pero que ahora ya no. Que Dios pudo hacer un milagro de cambiar la vida de Pablo, que era uno de los asesinos de los cristianos, pero ahora no. Ahora Dios no puede cambiar ese corazón. Creemos que Dios pudo haber hecho milagros antes, pero ya hay un grupo de Metallica satánico que se va a presentar en este país. ¿Ya qué podemos hacer? ¿Ya qué podemos hacer? Eso ya no es posible cambiarlo. Ya está programado, hay una fecha, todo el mundo compró las boletas. Eso es una cosa real. Se van a presentar aquí, no podemos hacer nada. Y ayer salió el mensaje
justamente del pastor César Castellanos, diciéndole a todo el mundo: acaban de clausurar, de sellar el lugar donde se iba a hacer el concierto de Metallica satánico. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor? Lo pusimos en los 52 días de ayuno y oración, y toda la iglesia a nivel nacional se dispuso a orar y ayunar para que ese grupo no se pudiera presentar. Y la respuesta es: ya se selló el lugar y se están haciendo los trámites para que tampoco se pueda presentar en Pasto, donde tenía la siguiente presentación. Ah, gloria a Dios. Porque es que tenemos un Dios que es poderoso ayer, hoy y para siempre. Que si Él hizo un milagro ayer, Él puede volverlo a hacer hoy y lo puede volver a hacer mañana. Porque si Dios un día nos dio la provisión para algo, la puede hacer hoy también y la puede hacer mañana. Si Dios sanó a mi hijo ayer, lo puede sanar hoy y lo puede sanar mañana, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Así que dudar de la obra del Señor, dudar de que Dios lo puede hacer. Por lo menos el leproso no sabía si quería. Y hay personas que se le acercan a Dios no sabiendo todavía si el propósito de Dios es que se sanen o no. Ahora les quiero decir una cosa: el propósito de Dios sí es que nos sanemos. Porque cuando se le acercó el centurión y le dijo: Señor, mi criado está enfermo, postrado, gravemente atormentado, paralítico. Y Jesús inmediatamente, antes de que él le pidiera algo, solamente le contó la historia de su criado. Jesús se levantó y le dijo: yo iré y le sanaré. Wow. Y le dijo: no, Señor, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros hemos visto la gloria de Dios, no podemos dudar que para Dios no hay nada imposible. Nada, no hay una cosa imposible para Dios. Que mañana no tenemos con qué pagar ese recibo y no sabemos qué hacer. Dios hizo milagros en estos 52 días, pero yo no sé si Dios puede hacer este milagro. Por Dios, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando del Dios que todo lo puede, del Dios que nos ama infinitamente, que dio a su Hijo. ¿Cómo no nos ha de entregar con Él todas las cosas? Dice la Biblia que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos a nosotros. ¿Quiere Dios bendecirnos o no? Claro que quiere. Ahora, el leproso no lo sabía. Y el leproso arriesgó su vida, llega delante del Señor postrado y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, yo sé que puedes. Lo que no sé es si quieres. Pero nunca dudó del poder del Señor. Pero este hombre, por eso le genera esa respuesta del Señor como un chiste, como una respuesta. No sabría qué término usar para ver esa respuesta del Señor. Cuando le dice: ¿cómo? ¿Que si puedes? O sea, tú te estás acercando a mí, pero tú no tienes ni idea quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Y la respuesta del Señor es esa: ¿cómo? ¿Que si puedes? Al que cree, todo le es posible. Yo siempre había pensado que el Señor se refería a la fe del hombre y le decía: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero aquí se está poniendo en duda es el poder del Señor, no la fe del hombre. Y al poner en duda la fe de Jesús o el poder de Jesús, Jesús le contesta: ¿cómo? Que si puedes. Al que cree, todo le es posible. O sea, lo que estaba hablando era de su propia fe, no de la fe del hombre que trajo a su hijo, sino de su propia fe. Ese hombre no tenía fe. Ese hombre no tenía fe. Ahí se necesitaba era la fe de Jesús. Por eso cuando él le dice: Señor, si puedes, haz algo. Y Jesús le dice: ¿cómo? Que si puedes. ¿No sabes que al que cree todo le es posible?
O sea, estaba realmente hablando era de él mismo, de su propia fe y del poder que había en el nombre y en la persona de Jesús. Y le dice Jesús: si puedes, le dice, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. A ratos no creo. A veces puedo creer y a veces como que no puedo creer. No sé qué me pasa, Señor, te confieso. A veces creo y a veces no creo. Tengo dudas. Y la respuesta que termina dice: voy al médico, y el médico dice: esto no tiene cura. Yo creo que Dios puede cambiar mi hogar, y llego a mi casa y encuentro esos problemas en la familia. Inmediatamente, yo creo que Dios me puede dar la provisión. Y cuando llego y voy y miro la cuenta, o sea, dígame si a veces no nos pasa eso. Y mire la respuesta del Señor. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Entonces, pregunta: ¿hizo el milagro el Señor en la vida de este hombre aunque él no tenía la fe para el milagro? Sí. ¿Le reconoció él su falta de fe al Señor? Sí. Y le dijo: Señor, aunque yo puedo creer algo, a veces creo, a veces no creo, ayúdame. Ayúdame a creer más. Ayúdame que me aumente mi fe. Ayúdame. Y eso es también una actitud de humildad delante del Señor. Amén. Humildad. Reconocer que a veces nos falta fe. Y tenemos que decirle: Señor, yo creo en ti, pero a veces no creo. Ayúdame a creer siempre y a mantenerme firme, aunque las circunstancias sean adversas. Aunque no parezca posible, ayúdame a mantenerme creyendo en que sí es posible para ti. Amén. Así que dile a la persona que tienes al lado: tenemos que estar creyendo siempre. Tenemos que estar pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, mire lo que le dice. ¿Cómo se llamaba el espíritu? Espíritu mudo y sordo. Así se llamaba ese demonio. Hay veces que algunos son agarrados por espíritus mudos, ¿no? Y cuando tienen que hablar no hablan. Y cuando tienen que abrir la boca no la abren. Y le dice: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Y mire lo que le dice. Eso es una buena herramienta, la enseñanza de Jesús. ¿Cómo le dijo? Yo te mando, sal de él. ¿Y qué más le dijo? Y no, ¿qué? Entres más en él. O sea que nosotros sí podemos echar un demonio y no darle permiso para que vuelva a entrar en el nombre de Jesús. Amén. Porque hay personas que dicen: ay, yo lo he hecho afuera, pero apenas salgo vuelve y se me mete. Entonces dígale: sale de mí y no vuelve más a mí, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si hay pecados o inclinaciones a pecados repetitivas, le vamos a decir a ese demonio: se va de mí y no vuelve a entrar a mí nunca más, en el nombre de Jesús. Demonio de mal genio, se va de mí y no vuelve a entrar en mí nunca más, en el nombre de Jesús. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Porque eso que estaban discutiendo era porque le habían traído el muchacho endemoniado y ellos no habían podido echarle fuera el demonio. Y él le dijo, verso 29, pongámonos de pie, vamos a orar, a leerlo juntos. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué le dijo el Señor? Versículo 29. Leamos todos. Y les dijo:
Este género con nada puede salir, sino con 52 días de oración y ayuno profético. Amén. Gloria a Dios. Así que hoy vamos a hacer una oración. Hoy ya nos han acompañado 52 días de ayuno y de oración. Estamos listos, preparados para que cualquier tipo de demonio se tenga que ir en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que hoy es el día en que vamos a atar y encadenar y echar fuera ese demonio que ha estado atando nuestra vida, nuestra casa. Si alguno de los que está aquí todavía en los 52 días no ha recibido su milagro, hoy va a decir: lo voy a recibir hoy en el nombre de Jesús. Amén. Porque hoy es el cierre, pero no se ha acabado todavía, y Dios va a hacer ese milagro en este día, en la vida de cada uno de nosotros. Así que